Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vamos a estar recibiendo a esta formidable mujer y amiga, escritora. Estaba resonando que ella es una escritora de este siglo, casi en el sentido literal, porque si memoria no falla, su primer libro fue publicado en el año 2000, y de alguna manera se puede decir que también ella y su producción han estado a merced de este intensísimo siglo XXI que nos toca protagonizar. Nos convoca, en este caso, y ha servido como perfecta excusa, El lugar inalcanzable, una formidable novela que está llena de méritos y llena de puntas por las cuales uno puede entrar, y que a su vez recorre lo único que nos interesa a los seres humanos desde siempre, y es sabedores que tenemos la capacidad de amar y sabedores que tenemos la igual capacidad de odiar. Y esto que es tan sencillo de decir no ha sido otra cosa que la peripecia humana, y está perfectamente sintetizada en El lugar inalcanzable, que entre otras cosas tiene la inalcanzable, para muchos de nosotros, por lo menos desde la perspectiva simbólica, Ciudad Luz, la ciudad de París. Pero bueno, hablando de luz y hablando de cosas inalcanzables, porque aunque estén a mano no significa que esté alcanzable, con nosotros Claudia Amengual. ¿Cómo andás, Claudia? Bien, contentísima de estar aquí y agradecida por esta convocatoria, que no es por mí, porque ustedes vienen acá siempre a acompañar a Ale, pero bueno, me creo un poquito que vinieron también todos los jueves vienen 10, 15 personas, puede decir que venías vos. No, porque yo he venido aquí siempre. Bueno, Gracias. Claudia, a mí me gustaría que habláramos, por supuesto, bastante de El lugar inalcanzable. Tenemos distintos ejemplares. La propia Claudia ha traído una edición muy especial del libro Desde las cenizas. Ya vamos a dar cuenta de esta especial edición hecha en Argentina, casi una rareza, Totalmente, ¿verdad? total. Que se la va a llevar a algunos de ustedes. Así que, bueno, también eso va a formar parte del acervo de lo que conversemos hoy, y la pregunta que, repito, vayan llegando cuanto antes mejor. En todo caso, dije bien, ¿no? Tu puntapié inicial fue en el año 2000 o pego en el palo, ¿no? Eso de ser de este siglo me viene bárbaro, porque en realidad ya estoy por cumplir medio siglo, que es otra cosa la historia. Viste que dije escritora al medio, Sí, ¿no? sí, fuiste muy delicado. O cuando decís, no es tu caso, la joven escritora, Sí. ¿no? Bueno, aquí en Uruguay funciona eso. Pero en realidad la primera obra que vi publicada fue un cuentito en el año 97, un poquito antes. Un cuento sobre Gardel que había sido parte de la premiación de un concurso de ediciones de La Plaza. Y esa fue la primera vez que vi algo publicado, con la emoción que eso significa y el estímulo también, porque ya sabemos que publicar no es sencillo, pero no es sencillo en todas partes, ¿sí? No solamente en Uruguay. Bueno, en realidad publicar es sencillo. Publicar consiste en escribir, ir a una imprenta y uno tiene el libro pronto. El asunto es publicar con un sentido profesional y responsable, sintiendo que efectivamente esto es un trabajo que no se puede hacer a la ligera, porque como lectores todos sabemos lo que han significado algunos libros en nuestra vida, y entonces no merece lanzar al mundo más textos si realmente uno no siente que tiene algo nuevo para decir. Pero La Rosa de Jericó, del 2000, Ese de 2000. ese fue como, bueno, por lo menos desde la perspectiva de la novela sí podríamos decir que fue el arranque, pero además me permito decir, ¿no?, que fue como un arranque de verdad muy promisorio, porque tuvo crítica especializada muy buena, porque tuvo mucha aceptación del público, de la gente, de los lectores, y porque es el inicio que a mí se me ocurre cualquier escritor quiere para sí, ¿no? Y que, para decirlo todo, a propósito de que Onetti está muy a la vuelta también en esta novela, ¿no? No siempre ocurre, más bien es bastante excepcional que así ocurra, ¿no? Claro que sí. La rosita de Jericó. ¿Saben lo que es una rosa de Jericó? Sí. Algunos sí, pero cuento para los que no saben. Es efectivamente una flor muy rara, que tiene una particularidad, de que cuando se seca no termina de morir jamás. Entonces uno la hidrata
y esa rosa sigue abriendo, se pone verde, como un helechito, parece como un pequeño helecho. Y luego, cuando uno la deshidrata, vuelve a cerrarse, queda en su estado como latente, amarronada, muy, muy fea, parece muerta, pero basta que se den las condiciones de vida para que vuelva a reverdecer. Es una metáfora tan hermosa de lo que uno siente que debería ser la vida de cada uno de nosotros, que a mí me pareció un motivo literario precioso para colocar en esa novela, y porque además en mi familia hay una que tiene 100 y pico de años en la familia y que nosotros hidratamos cada vez que van a ser un niño en la familia. Y ahí está, y parece que no muere nunca. Entonces, bueno, esa es la Rosa de Jericó. Y de alguna manera también simbólicamente fue lindo empezar con esa novela, que después yo reedité y reescribí, y para que tengan una idea le saqué un 40% de las páginas iniciales, como debe ser, porque tenía todos los vicios de una primera publicación, con esa desesperación que tiene el autor primerizo de poner todo, contar todo y decir todo lo que quiere decir, y hacer también un poco de catarsis. Después esa cosa autorreferencial y catártica va disminuyendo a medida que uno escribe y trabaja y empieza a ganar oficio, y surge esa maravilla que es la imaginación, que es un componente casi mágico en el que además los escritores jugamos un poquito a veces a ser dioses cuando creamos nuevos mundos y personas a las que les damos un carácter. Después, si yo ya me gustaría abordar esa perspectiva de ser Dios, ¿no? Un Dios que en todo caso, dije después y a lo mejor ahora, un Dios que en todo caso solo tiene sentido su existencia si hay alguien que se digne a reconocerle como tal, ¿no? Como todo Dios, Ale. ¿Verdad? Porque en realidad, hoy estuve leyendo estos últimos días un libro que recomiendo, que se llama De animales a dioses, de Yuval Harari, creo que estoy diciendo bien el nombre. Y él cuestiona mucho, es un gran racionalista, más que un agnóstico diría un ateo, y él habla de la necesidad de tener un Dios, de crear un Dios. Una postura que a mí como creyente me resulta dolorosa, pero que también interesante de afrontarla. Ahí es donde uno pone en juego la fe, que finalmente es una gracia y uno no sabe por qué la tiene, ¿no? Ha venido a uno. Entonces, cuando uno juega a ser dioses en la literatura, tiene que ver con plantearle a los lectores lo que nosotros llamamos el pacto ficcional. Es decir, pedirle al lector que crea todo lo que le vamos a contar en ese mundo que hemos creado, con las reglas que nosotros le proponemos y que deberían estar en las primeras líneas o en las primeras páginas. ¿Recuerdan ustedes aquel comienzo maravilloso de algo así, cuando el coronel, creo que era Aureliano Buendía, ¿cómo era? Recordó, estando por el sector de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde en que su vuelo lo llevó a conocer el hielo. El hielo, sí. Ahí está, y cuando uno lee esas primeras líneas de 100 años de soledad... Se cumplió hace poquitos días aniversario de Aura. Es cierto. Y cuando uno sigue leyendo esa primera página en la que se habla de Melquíades, que llega con sus imanes a Macondo, un lugar donde nada tenía nombre, uno hace un pacto ficcional con Gabriel García Márquez y dice, bueno, aquí van a pasar cosas reñidas con las leyes de la física y de la química, y yo voy a creer todo lo que tú me vas a contar dentro de este mundo, del cual tú sos el creador. De hecho, 100 años de soledad se puede leer como una especie de génesis y gran construcción del mundo. Entonces, de eso se trata, de jugar con el lector, y jugar seriamente y respetuosamente con el lector, y proponerle que ingrese a ese mundo de mentira, donde todo es verdad, pero solo adentro de ese mundo. Y eso me importa también recalcarlo, porque a veces tomamos los libros de ficción como si fueran la verdad revelada. Yo vi una vez a dos personas discutir con el Código Da Vinci en mano, y era su... ¿Me lo vas a decir a mí? Claro, exactamente, lo dice acá el Código Da Vinci. Y yo pensaba, pero es una novela. Y no solo es una novela, el autor se preocupó en las primeras páginas de avisar que era una novela y que solamente los lugares y los monumentos estaban atados a la realidad. Y sin embargo, necesitamos tanto creer que muchas veces nos aferramos a esas ficciones. Y por eso la literatura es liberadora, porque en ese mundo nadie nos va a engañar nunca. Probablemente sea el lugar más seguro del mundo. Ahí adentro, todo lo que pasa ahí adentro es verdad. Y a propósito entonces de esto que decís
prístina claridad. Sin embargo, no alcanza con eso. Quiero decir, porque uno puede, en condición de ese Dios creador, que sabe que va a tener un público fiel, porque acepta que esto es un juego y acepta que es todo verdad dentro de la mentira, hay dos asuntos, de los tantos, ¿no? Hay dos asuntos, por lo menos, que hay que tener en cuenta. Primero, sí, bueno, yo acepto que vos seas Dios, pero de manera distinta y por distintas razones, trata que eso que me cuentes me interese, Claro. ¿verdad? Sí. Que es uno de los asuntos. Y el otro, está bien, yo soy Dios y voy a tratar de contarte que algo que a vos te interese, te conmueva, te sirva, te acompañe, te resulte útil. Pero ¿sabés qué? No te enojes, porque antes que pensar en vos, yo, artista creador, necesariamente tengo que pensar en mí y en las ganas que tengo de hacer algo. Sí. ¿Cómo se produce desde lugares que potencialmente son tan encapsulados? ¿Cómo se produce ese puente, ese vínculo, esos vasos comunicantes que hace, bueno, que a veces uno tenga la convicción, ah, el Quijote lo escribió para mí, ¿verdad? Ah, esto es lo que yo quería decir y no podía, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias se da eso que luce tan difícil? Dijiste muchas cosas interesantes. Déjame empezar por la primera, y es algo en lo que yo creo, y es que la literatura puede ser una invitación a la reflexión, puede ser profundamente compleja y no por eso debe dejar de ser entretenida. Digo esto porque, un poquito siguiendo la línea de pensamiento de Alejandro con respecto a lo que se vende mucho y la calidad de las cosas, tenemos un preconcepto, y aquí en Uruguay me parece que lo tenemos muy acendrado, una especie de hiperintelectualización del arte, de que las cosas importantes, sesudas, que nos van a hacer crecer como personas, tienen que ser primero impenetrables, con lo cual van a estar restringidas a una especie de élite de elegidos. Y por lo tanto densas, ¿no? Y opacas. Y aunque sufra leyéndolas, después me voy a dar dique diciendo que las leí, porque si la entendí es porque debo tener una inteligencia, y no necesariamente. Ay, por favor, déjame contar Sí, esta diga. anécdota, porque está mi amiga y hermana de la vida, Ángeles Vázquez, que es actriz de Galpón y que forma parte de la primera generación de la Escuela de Artes Escénicas de Galpón post-dictadura. De esa misma generación también es egresada Marina Rodríguez, que siendo una jovencísima adolescente debió, obligada su familia y por ende ella, a viajar a México a exiliarse en los años de dictadura. Y forman parte de aquel grupo que probablemente ustedes conozcan, que vivió un tiempo en la Embajada de México antes de obtener los salvoconductos necesarios. Pero el cuento no remite a eso, por supuesto que sobre eso hay muchos cuentos, sino a algo que le pasó a su mamá, trabajadora social, como se dice ahora, asistente social, una mujer de lo que podríamos llamar la intelectualidad, con cierto compromiso social, incluso con militancia política, casi como que no cuesta mucho imaginarse militancia política de izquierda, ¿verdad? Que fue con su amiga en aquellos años, previos al golpe, a ver al cine La Naranja Mecánica. Y cuando salieron, ella y su joven amiga se miraron y dijeron, ya salimos de eso. Claro, hicimos lo que teníamos que hacer. Claro, leímos lo que teníamos que leer. Entonces con Marina, en una especie de implícito homenaje a su mamá, tenemos como juego que en una circunstancia cualquiera decimos, ya salimos de eso. Claro, pero eso... que remitía a esa especie, ese vínculo de obligación, como de llenar una cuponera, ¿no? Sí. Que a veces se produce con el arte. Y de confundir dos conceptos, que es el de simpleza con el de sencillez. Son cosas distintas, ¿no? La simpleza es una superficialidad, una liviandad. La sencillez es una elegancia que incluso puede revestir las complejidades más absolutas. Es el famoso vestidito negro que las señoras tendrán tan presentes, que uno siempre dicen que debe tener pronto para cualquier emergencia en su placar. Entonces,
Eso por un lado. Hay, por lo menos en lo que yo escribo, que me cuesta mucho escribir, me da mucho trabajo y por eso entre novela y novela pasan años. Primero porque tengo que encontrar algo, un tema, un asunto del que hablar y luego vestirlo con una historia y eso da trabajo. Y porque después convertir ese manuscrito, bueno, ahora es un archivo, en un libro es otra parte de la historia, lleva meses de edición, de transformarlo en un objeto y que ese objeto también sea digno de los lectores, eso toma su tiempo. Pero para mí la cuestión de que los textos tengan también un gancho de entretenimiento es una preocupación estética, diría. Eso por un lado. Ahora, Ale decía, pero ¿cómo conciliar ese mundo, esa especie de Dios, el yo de ese Dios, con el interés de los lectores? La realidad es que, yo no sé si acá hubiera, si hay, que quizá haya algún colega que no he visto, y si no, vendrán otros y les preguntarán. Yo siempre veo al escritor como un ser muy pequeñito, muy solitario y con una cantidad de preocupaciones, con una gracia, y es que puede conectarse con la palabra y que trabajando con enorme sacrificio logra a veces acortar esa brecha que hay entre lo que uno quiere decir y lo que las palabras le permiten decir. Una brecha que nunca se cierra del todo. Por lo tanto, uno tiene insatisfacción cuando termina un libro. Uno siente que se aproximó más o menos, pero nunca exacto. Esto no es ninguna realidad. Nuestro Ferreira lo estudió, Foucault lo estudió. Entre la palabra y las emociones y las ideas siempre hay un espacio que nunca se va a llenar. Pero el escritor, que es un trabajador, que es un ser, yo lo veo como un animalito asustado a veces ante el mundo, aunque muchas veces se pueda mostrar arrogante y antipático y vanidoso, y quizá a veces lo sea. Yo creo que somos personas con mucho miedo, con una propensión a la soledad, no al aislamiento, a la soledad, y con una desesperada necesidad de respondernos preguntas. Y que por eso escribimos, pero no para quizá dar respuestas, sino para elaborar mientras vamos escribiendo. Y quizá después, y esto es lo más importante, cuando empiezan a llegar las cartas de los lectores, y esos lectores nos cuentan qué han leído en nuestro texto. Y esa para mí es la parte más gratificante, más maravillosa. Es el lector que es quien efectivamente convierte el libro en literatura. Siempre, en todos los casos, el escritor escribe desde quien es, no puede escribir desde otro lado. Escribe desde su sexo, pero también desde su género, que no siempre van juntos, desde su edad, desde su nacionalidad, desde su ideología, desde sus miedos, y lo que hace es ponerle todas las máscaras posibles, como estoy segura de que los actores también hacen cuando se suben al escenario. Es enmascarar, y esa es la maravilla de la ficción, que nos permite hablar de nosotros sin hablar de nosotros, sin que se note mucho y sin exponernos tanto. Para los poetas es más difícil. Los poetas se quedan bastante más desnudos que los que hacemos prosa. Y también tienen una bendición, y es que cuando un poeta logra un verso perfecto, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, uno dice, ya está, esto nadie lo va a poder decir mejor. Apoyado. Exactamente así. Es una perfecta síntesis. Hay un asunto que dijiste. Bueno, primero que yo no llevo la cuenta de las veces que he conversado con nuestra invitada, con Claudia, pero podríamos decir que son decenas, ¿no? Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Éramos unos niños. En distancia, es cierto. Literalmente. En este momento a los dos nos conviene decir que éramos unos niños. Y a ustedes les conviene también. Así que es un acuerdo. Que, Perdón, vos te una consulta, es mi primera vez en sí. literario, Sí. entonces no sé si se puede interactuar o no. Tal cual lo dije en la RAN, que no tenés un papelito. Ay, bueno, ya te la vamos a alcanzar. Es un papelito, porque la idea es que todo el mundo mande por escrito su pregunta, cuantas preguntas quiera, eso sí. Pero sí, gracias, y espero ya ansioso la pregunta. Hay algo que siempre es brutal. Uno termina conociendo, y hasta inevitablemente te diría, mucho más con los escritores, generando por este mismo trabajo hilos, pero de esos hilos muy finitos, pero a su vez muy fuertes,
que podrían traducirse en amistad. Uno termina como sintiéndose amigo, compinche, compañero de ruta de muchos, ¿no? Bueno, ni hablar que con Claudia tenemos ese hilo. Y uno advierte que en las charlas hay cosas que en general los escritores, los artistas tienden a volver a referenciar, cualquiera sea su obra. Es más, si nos ponemos, pero yo como no soy crítico literario, tanto no me animo, si nos ponemos a bucear en sus obras también uno puede encontrar faritos, señales, guiñadas que hablan en muchos casos de una especie de gran obra única, ¿no? Pero eso en todo caso forma parte de otra discusión y también entiendo que es más discutible. Pero lo que siempre a mí me llama poderosamente la atención es el explícito subraye que hace Claudia Mengual acerca del rol de los lectores y de la importancia que para ella tiene la posterior devolución. Porque uno podría decir, y no esto te transforma en mal bicho, que, bueno, yo hago mi trabajo y después la devolución de los lectores está dada por el número de copias que compraron, ¿no es cierto? Es decir, mirá, a la gente no le gustó porque no me lo compró ni mi vieja. La verdad, la gente se sintió muy cerca de mi obra porque fue un verdadero éxito y compraron muchos aquí o incluso fuera. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sé si notaron al pasar que Claudia hace hincapié en otro estadio de la comunicación. Una plataforma más horizontal, más mano a mano, más directa, más con nombre y apellido, ¿no? Y eso yo lo escucho y me congratula, pero también como ese amigo con ese hilo finito que nos une, te diría, cuidado, amiga escritora, porque eso también puede ser muy riesgoso, porque uno se vuelve muy sometido al juicio de tantísimos y de pronto te pueden fortalecer, más, cualquiera puede entenderlo, también te pueden vulnerar, ¿no? Totalmente. Bueno, pero, a ver, es así. Y de hecho pueden venir 100 cartas elogiosas y llega una dura y esa una vale más que las otras 100. Y uno desde un punto de vista racional dice, pero vamos, ¿cómo? Y sin embargo es así. Pero es porque generalmente toca donde duele. Entonces, cuando las críticas vienen con respeto, son bien recibidas, pero duelen igual, ¿eh? Duelen mucho también. Hay que pensar en esto igual que en los hijos. A uno le gusta que la gente le quiera a los hijos, se los alabe y le duele mucho, aunque lo hagan con buena intención. Y siempre hay gente que tiene como esa pasión por la sinceridad, que a veces es muy peligrosa, de querer ayudarte. Y a veces realmente resulta tremendamente doloroso, porque escribir no es otra cosa que confrontarse con las propias limitaciones. Uno llega hasta donde puede llegar, siempre sintiendo que hay un poco más y que no da más, por lo menos en este tramo de la vida y de la carrera, si se puede llamar así, de uno. Y eso duele, para eso están los editores también, para tensarnos y llevarnos y hacernos dar la cabeza con nuestros propios límites. Pero cada vez que uno se da con los límites a uno le resulta doloroso. Además de esto que está diciendo Alejandro, de esa dependencia casi que afectiva que uno tiene con el lector, la verdad, uno necesita, como el actor necesita el aplauso, sí. El escritor necesita de esas cartas de los lectores. Yo las he estimulado siempre, además, sí. Y ahora con el correo electrónico es facilísimo hacerlo. Sobre todo porque todos los días pienso que voy a dejar de escribir y entonces aparece mágicamente como una gotita la carta de un lector y digo, vale la pena, vamos a seguir. Pero también porque efectivamente esto es una botella lanzada a la mano. Y a lo que más aspiro, no sé si todos los colegas, pero en mi caso a lo que más aspiro, es a la resignificación de ese texto. Es a que ese texto, como dice Eco, se abra con cada lectura, nazca con cada lectura, con cada mirada. Y si esa mirada después vuelve a mí, bueno, eso para mí es el premio más grande. Ahora es doloroso. Es tan doloroso como cuando uno se presenta a un concurso y no es elegido. Pero cuidado, que uno no sea elegido, y esto lo digo como participante, pero también como jurado, es tan aleatoria ese fallo, esa decisión final, claro, que uno debe saber que si no lo eligen, no es malo por necesidad.
pero si lo eligen tampoco necesariamente es tan bueno. Exacto. Entonces hay que tomar todo con una cierta relatividad y con cuidado. Y como dice un tío que quiero mucho, con la mascarilla de oxígeno siempre cerca por si la altura nos marea, en caso de que uno llegue a alguna altura alguna vez. Bien por ese tío. Porque cuando... Está tan perfecto esto porque, como lo plantea, porque en realidad si alguien se presenta a un concurso, hay que decirlo, chiquilines, compás, uno lo hace porque tiene ilusión de que su trabajo sea reconocido. Y si no es reconocido, uno, si es más o menos sano, o no del todo enfermo, ¿no? Yo qué sé, como presumo que somos la mayoría, no del todo enfermos, ¿no? Vamos ahí, ¿no? Sabe, o debería saber, bueno, no necesariamente lo mío es una porquería, pero lo interesante es que si ganás ese concurso, y cuando alguien te dice ganaste, dice, sí, la verdad que estoy sorprendido, alguien podría decir, me está falseando. No, también hay sorpresa cuando llega el reconocimiento. Es una cosa, pero muy difícil a veces de entender por quiénes, ¿no? Mencionaste los actores. Nos pasa a veces, miren, Toc hace 6 años que vamos por la séptima temporada, ahora vamos a empezar en junio, y muchas veces, no siempre, ni en multitudes, tampoco estoy diciendo eso, hay gente que nos espera acá para, además del saludo que nos hizo a través del aplauso, el más importante de todos, y a través de que pasó por la boletería y pagó entrada, el más importante de todos, ¿verdad? Hay gente que aún haciendo esas dos cosas quiere un poco más y te espera acá, Nicole, ¿no? Y créanme, iba a hablar en nombre de todos los compañeros, actores, pero no, que si nadie nunca jamás me hiciera un elogio por mi trabajo, yo me sentiría, por ese trabajo, por otros que hago más o menos público, yo siento honestamente que me sentiría preocupado, diría, epa, ¿qué pasó? Pero créanme que cuando llega ese momento y dicen, no sabéis lo bien que... Y hay como una especie de agradecimiento, te entra una incomodidad vergonzosa tan grande. Y sensación de que quizá no lo merezcas. ¿Qué decir? Está equivocada, señora, nada de eso es tanto. Entonces es como enfermo, ¿no? Porque por un lado si no viene decís, ay, ¿qué pasa? ¿No? Y si viene decís, no exageres, tampoco es para tanto. Y quien lo ve de afuera decir, este se está haciendo la rata cruel, ¿no? Claro. Este se está haciendo la Greta Garbo. Y es un poquito esa idea que tenemos. Hablaste de un aspecto que a mí me gustaría, ya vamos a entrar al libro, hablaste de un aspecto que a mí me gustaría que desarrolles porque también afecta a otras profesiones, otra de las mías que tiene que ver con la comunicación, y es lo del vínculo que uno establece con los personajes y la posibilidad que eso nos permite también bucear en zonas oscuras que a los que trabajan en arte terminan siendo liberadoras, ¿no? Porque no siempre todo el mundo por su trabajo tiene la oportunidad de ser el peor de todos. Y en el teatro sí, en la literatura sí, en las distintas artes. Y eso felizmente no te vuelve el peor de todos, pero te permite conocer que hay algo del peor de todos en vos, ¿no? Es un gesto riesgoso, pero también sanador, ¿no? Sí, pero profundamente doloroso. Escribir, bueno, crear en general es primero un viaje hacia adentro. Se crea desde adentro. Y cuando uno se anima a ir a las profundidades del ser interior, hasta donde puede, no siempre encuentra cosas bonitas. Por supuesto que todos tenemos nuestras luces, pero también uno encuentra esas zonas oscuras donde de pronto se descubre deseando cuestiones moralmente reprobables. De hecho, esta novela empieza así, con una pregunta que habla acerca de, alguien dice la muerte no se le desea a nadie, y hay un personaje que dice, no, y eso es un punto de reflexión, porque en la primera página se dice, el problema no es el deseo que uno tiene, que seguramente ese potencial de bien y de mal está en todos nosotros. El problema es lo que uno hace con esos deseos, los filtros que cultural y moralmente podemos poner. Y entonces el escritor, que ahora voy a hablar de mí, tampoco hablo de mis colegas, yo como escritora, lo que hago es encontrarme con ese ser humano abyecto que hay en mi interior y que está. Y con esa persona que no quiero ser.
pero que está, y con la que tengo que enfrentarme todos los días cuando voy manejando y tengo ganas de gritarle al que va al lado y me encierra, o cuando hay una persona que me molesta por algún motivo y quisiera que desapareciera. Y fíjense que no digo que muera porque es tremendo decirlo, pero ¿y sí? Y a veces uno puede tener esa fantasía horrorosa. ¿Y si esta persona, por qué no se morirá? ¿Por qué no desaparecerá? ¿Por qué habrá nacido? Eso, que es un horror, y hasta los veo que están mirando con cara de como esta mujer es un monstruo, pero los invito a que cada uno vaya a su profundidad y piense si alguna vez no ha deseado que alguien desapareciera. Por varios motivos. Ya sea porque nos ha hecho daño, porque le ha hecho daño a alguien querido, porque nos está molestando, porque es una competencia, porque nos complica la vida, en fin, cada uno sabrá. Entonces, meterse para adentro, que quizás es algo que pasa también cuando uno hace terapia y empieza a ir a las profundidades, resulta un camino de mucho dolor. Ahora bien, cuando uno se encuentra con eso y lo procesa a través de la ficción y se lo devuelve a los lectores convertido en máscaras, es decir, no se nota tanto que soy yo la que probablemente haya tenido, no, la que he tenido esos deseos, lo tengo que decir así. Esta de hecho es la motivación de esta novela. Entonces uno puede elaborarlo, digamos que se enfrenta a esos monstruos y más o menos mide si tiene la rienda corta o larga. Pero es eso, es un viaje hacia el interior. Y por eso también en los cursos de los talleres de narración hay gente que va poquito tiempo y se retira porque piensa que va a pasarla bien. Y entonces yo les pongo, el primer día les pongo un video de Gabriel García Márquez en el año en que le dieron el Nobel. Y Gabriel García Márquez le hizo a un periodista de televisión española: en un buen día de literatura, trabajando desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, con suerte produzco una carilla. Entonces la primera cosa que les digo es: esto da trabajo, mucho trabajo. Y lo segundo es: esto duele, va a doler y va a incomodar, para que realmente tenga un componente artístico. Vos sabés que a propósito de esto que vos decís, yo fui muchos años generosamente convocado por Luis Trochón como docente de actuación de su escuela de comedia musical. Y agarró justo el arranque de mucha producción televisiva argentina, Tinelli en particular, que a través de su Bailando con motivó que mucha gente le viniese ganas de bailar o de cantar, y que la comedia musical se volviera como una posibilidad, ¿no? Y que yo lo recojo sin prejuicio de ningún tipo como algo favorable, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que mucha gente vio formas, ritmos, géneros musicales y de baile que en una plataforma tan mediática tan masiva no hubiese visto quizás en otras circunstancias. Pero ¿cuál era el asunto que venía acompañado y era peligroso desde la perspectiva de la creación? ¿Cuál era? Porque era un show televisivo, el show televisivo, ustedes saben, lo único que le interesa es que la gente los vea. Porque es un negocio, ¿no? No estoy diciendo, mirá lo que descubrí. No, es decir, del mismo modo que el señor que vende naranjas quiere que la gente le compre naranjas, ¿verdad? Y el actor que hablábamos quiere que la gente vaya al teatro a ver su obra, y lo mismo el escritor que compre su libro. Entonces, se advertía que en relativo muy poco tiempo, alguien que de pronto incluso lo confesaban: yo nunca había bailado, Marce, gracias por, ¿no? Y de pronto se transformaba en lo que se llama estrella, o lo que algunos del jurado insistían en llamar artista, ¿no? Decía, podía generarse la correcta ilusión, de que, esto es fácil y es rápido. Y no es doloroso. Y no es ni fácil ni rápido. Pero además es doloroso. Porque implica bucear, porque implica ver cosas que uno no quiere ver, ¿verdad? Y por ahí pasa la generación de la creación artística. ¿Cuáles son las cosas que te inspiran a crear un libro? ¿Tienes algún escritor que te guste en este momento? Sí, te preguntan. Claro, mucho. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Puedo preguntar?
Mi amiga brasileña, es brasileña la señora, que me contaba. Nos acompaña hace años. Y habla muy bien español, además. Quiero decir que sí, hay escritores maravillosos que son mis compañeros de ruta, pero no porque aspire a parecerme a ellos ni remotamente, sino porque leyéndolos uno va aprendiendo a escribir. Es la mejor manera de aprender a escribir es leyendo eso, ¿no? Y escribiendo después. Y nosotros en la América Latina tenemos, además de nuestro Onetti, que yo creo que dentro de la literatura uruguaya es un faro, pero tenemos nombres maravillosos como Julio Cortázar, como Borges, con ese trasfondo filosófico que a veces lo puede hacer navegar entre la filosofía y la literatura, y hay gente que le puede resultar pesado leer porque hay una carga filosófica muy fuerte, como Juan Rulfo, el entrañable Juan Rulfo, que escribió... ¿Cuánto escribió? Bueno, él ya no en llamas, Pedro Páramo y el Gallo de Oro, y se terminó. Pero claro, fue tan perfecto. Pero es lo del verso que decías hoy. Si alguien escribe eso, ya está. Ya está. Y realmente Juan Rulfo, que sufrió mucho en su vida, no sé si hubiera querido escribir más. Él decía que él tenía un tío, el tío Seferino, que le contaba las historias y que al morir el tío se quedó sin ideas. Yo supongo que habrán sido otros los problemas. Pero quiero decir, tenemos una cantidad de escritores en América Latina, estoy nombrando estos poquitos, pero nuestra idea Vilariño, para recordar una gran poeta y además una mujer, la premio Nobel canadiense Alice Munro, que es una cuentista, en un momento en que el cuento, que es para mí el género de la prosa por antonomasia, donde además se ve la calidad del escritor, una cuentista que gana un premio Nobel, una señora mayor que vive en un pueblito en la frontera de Canadá y Estados Unidos y escribe cuentos y no tiene quien haga lobby por ella, o aparentemente no lo tiene y no se mete en política, le dan el premio Nobel. Y Shiguro, el último premio Nobel, que recomiendo muchísimo, ese japonés un poco occidentalizado, que alguno recordará por una hermosa película Lo que queda del día, con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Pero también me voy un poquito más atrás y en el siglo XIX encuentro todo lo que fue esa maravilla de Flaubert con su obsesión por la palabra justa y trabajar y trabajar y trabajar y leer en voz alta los textos, no solo para que digan lo que uno más o menos quiere decir, sino para que suenen con una cierta belleza musical. Y Baudelaire y los poetas malditos, Rimbaud, Verlaine. Entonces, son tantos los padres que nos acompañan, que cuando se habla de parricidio en arte también yo digo, pero ¿quién se anima a matar a esos padres? En realidad tenemos que estar agradeciéndoles todo el tiempo porque de ellos nos nutrimos. Claro que en algún momento, como pasa en la vida, uno tiene que tratar de encontrar el propio camino, ¿no? Porque si no termina siendo una mala copia de alguien que ha hecho las cosas mucho mejor de lo que uno las va a hacer alguna vez en la vida. Otra pregunta, Daniele o Daniela, Alejandro y Claudia. La literatura universal marca la existencia de la humanidad desde su génesis, sin necesidad de la gratitud y el aplauso, desde el vamos, aún más en el mundo actual, globalizado. Quienes somos creyentes, Dios, universo, el mismo perro con diferente collar, da igual. Somos seres únicos y conformamos un todo, lo dice Daniela, era al final. ¿Escribir es un sentimiento, más tratándose de buscar en nuestro interior? Te pregunta. Escribir tiene mucho sentimiento, pero también tiene mucha racionalidad. Y tiene algo que es la sensorialidad, y juegan esos tres planos. La emoción, el sentimiento, las ideas con las que uno racionaliza, y la sensorialidad que de alguna manera carga esos textos de carnalidad, los vuelve de alguna manera más cercanos, más tocables, los llena de olor, los llena de textura. Es todo eso, ¿no? De alguna manera, y por eso hay que trabajar en esos planos. Lo cierto es que casi siempre los estímulos parten de uno de esos tres aspectos. A veces es una idea, a veces es una emoción, a veces es una sensación, como nos ha pasado a todos cuando llegamos a un lugar y olemos y es la casa de nuestra infancia que de golpe se nos viene, o la Magdalena de Proust, ¿no? Mojar en el té, colocarla en la boca y a partir de ese momento disparar, bueno, nada menos que en Busca del tiempo perdido. Tabaré, que es amigo de este ciclo, escritor, además, bueno, es amigo personal, te dice, yo me descubrí sintiendo placer al matar un personaje. ¿Te ha pasado? Pero ¿cómo no? Pero es como cuando uno va al gimnasio y le pega a la bolsa de arena.
Pero lo que hay que ver, Tabaré, es a quién estamos matando realmente. Se gane todo, claro. Y mucha de nuestra agresividad y muchas de esas zonas oscuras que tenemos se descargan en eso. Ahora, la primera vez que maté, en la literatura, sí, por la duda, me sentí rarísima. La cuarta vez está por ocurrir, yo que ustedes. Pero bueno, también pasa que depende mucho de la imagen que uno proyecte. Alejandro, que me conoce desde siempre, sabe que yo me he hecho el firme propósito de no disfrazarme quiero decir, de no colocarme un disfraz de lo que debería o lo que uno piensa que es un escritor uruguayo, que hay mucha mística sobre eso, ¿no? Pero quizá no dé mucho con ese aspecto. Y para mí fue muy importante porque si no me iba a disociar demasiado, y ya me disocio en la escritura. Con esto quiero decir que a veces puedo dar aspecto de buenita, pero mato en la literatura, y mato con ganas además, ¿no? Y esta novela además tiene muchas muertes. Bueno, justamente, ella aludió al comienzo, yo me lo había subrayado porque la novela se puede decir que tiene dos comienzos, ¿no? Que de alguna manera nos coloca en clima, yo diría en clima filosófico de algún modo. Es bien cortito, así que se los leo. Es mentira que la muerte iguala. Ese es el nombre del capítulo número 1. Y arranca. Es mentira que la muerte iguala. Hablemos en serio. No es lo mismo morir solo y pobre que rodeado de afectos. Y no es menos cierto que, si bien hay muertes más tristes que otras, todas tienen algo de belleza. Es la belleza de lo grotesco. La fealdad es llevada a un horror tan insoportable que se vuelve necesario encontrarle un destello estético. Los poetas son expertos en eso. Convierten carroña en poesía, encuentran en la muerte alguna forma sutil de lo bello. También es mentira esa estupidez de que a nadie se le desea la muerte. Que va. Cuando el odio es puro, la muerte se desea, incluso se perpetra. Claro que no todos llegan a ese extremo, pero que nadie se engañe. Es más fácil explicar por qué matamos que esgrimir las razones por las que no lo hacemos. Algunos no lo hacen por cobardía o por temor a ser descubiertos. El deseo existe, sin embargo, hundido en lo más profundo de la conciencia. Uno no se conoce del todo, no desciende hasta el abismo de su miseria hasta que se permite experimentar ese deseo. Lo que después haga con él es otra historia. Quizá allí esté la verdadera diferencia entre el bien y el mal, en lo que cada uno hace con sus deseos y en cómo luego construye un relato para sostener eso que ha hecho. Así arranca la novela. Admito que es como lector, a mí me pasa que advierto que hay un juego de honestidad por parte de la autora, pero que sin embargo no me llega a incomodar del todo, porque me dice cosas que epa, ¿no? Porque es lo suficientemente corto como para que yo engrane enseguida con, bueno, le voy a dar una oportunidad a esta muchacha, ¿no? A propósito de algo que dice al pasar, yo no puedo dejar de decir que justamente en ese libre albedrío, yo siempre digo, yo soy agnóstico, ¿no? Mas siempre digo, escriba una hoja en blanco y ponga la frase amar al otro como a mí mismo y yo la firmo abajo. Y si esa razón es la que a usted si ese paradigma es el que se transforma en el hecho movilizador de cada día levantarse de la cama, yo estoy con usted. Si después viene algo, después que muramos, o si el que lo dijo fue hijo de no sé quién, vamos a dejarlo para discutirlo luego, que eso ya es bastante y separa bien las aguas entre unos y otros, ¿no? Así que yo en ese sentido no me tiembla el pulso. Y la otra, no tengo ningún problema en admitirlo porque soy hijo de un Dios, la verdadera gran revolución. Un Dios que le dice a sus súbditos, a imagen y semejanza, ¿no?
a imágenes iguales. Oh. Bueno, y un hijo que además que estuvo entre los más pobres, ¿no? Entre los que todos decían, a estos hay que matarlos a todos, ¿no? O piensan que los que estaban con Jesús eran bienvenidos en todos lados, ¿no? Bueno, está. Bueno, pero soy agnóstico, ¿no? Igual eso me gusta a mí, que se diga y que se defienda y que se luche por eso. Yo estoy en esa lucha. Pero ¿cuál es lo más lindo de todo? Porque amo la libertad. Que ese tal Dios, ¿saben qué? Nos hizo con libre albedrío. Y pudiendo hacer lo malo, sin embargo, optamos por hacer lo bueno. O al revés. ¿Verdad? Porque si fuéramos buenos, inmensamente buenos y solo buenos, la bondad sería el estado natural. No habría chance de no ser bueno. ¿Se entiende lo que digo? La gracia es ser bueno pudiendo haber sido malo. Y eso nos pone a nosotros en el centro del escenario. Nosotros teniendo que decidir a cada rato. ¿Y para dónde rumbiamos? ¿Para allá o para acá? ¿De qué lado me pongo? ¿Del que me conviene a mí o del que conviene al otro, el que es más débil y más frágil que yo? ¿No? Bueno, la autora es muy inteligente, no solo es talentosa, porque después de ese golpe cortito y al pie, como decía el Vasco Sea, viene con otro, no se los voy a leer todos, pero que nos impone un clima que es perfecto. Pero esta novela no tiene solo como escenario ni este tiempo, 1992, ni este lugar, Villa Carlos Paz. También hay que encontrar otra parte de la misma, algunas décadas, unas cuantas décadas antes, algunos kilómetros distantes. París y plena Segunda Guerra. Contanos algo de eso, sin contarnos la novela, claro, ¿no? Ustedes saben que hace unos cuantos años yo escribí una biografía, permiso, voy a tomar, que fue la biografía de Susana Soca. Que aparece en la novela. Que aparece en la novela. Y que aparece porque desde hace unos años yo estoy diciendo, ¿por qué alguien no toma a Susana como personaje? Que es un personajón. Bueno, nadie me dio bolilla, así bueno, entonces está bien, lo tomo yo. Conmigo. Susana Soca, a quien de verdad invito a conocer, porque fue mucho más que la hija del señor de la calle, el doctor Soca, una mecenas, poeta, una mujer maravillosa, vivió durante la París ocupada. En realidad vivió desde el año 37-38 hasta el 48 en París. O sea, toda la guerra y un poco más. Y para hacer esta investigación yo me trasladé a París y estuve un buen tiempo estudiando, sobre todo revisando archivos, bibliotecas, yendo al archivo de la Sorbona, metiéndome en los hoteles donde Susana se había hospedado, bueno, yendo tras sus huellas de una mujer tremendamente esquiva y discreta. Y con toda esa información yo tenía un mundo maravilloso que es el de esa París que tan poquito conocemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, París fue invadida entre el 40 y el 44. Y de alguna manera los nazis sintieron que estaban llegando al corazón de la civilización occidental. Entonces, vale la pena que busquen fotos de los alemanes ingresando por el Arco de Triunfo y en lugar de ir con ese paso marcial mirando hacia adelante, iban mirando los techos de los Campos Elíseos. Embobados casi, embobados, ¿no? y comprando postales. Hay una foto maravillosa de unos soldados con la esvástica comprando postales, imagínense el absurdo. París tuvo un bombardeo, por supuesto, en el que murieron muchas personas en el año 40, pero después fue preservada. Quizá por ese motivo de no tocar, de no dañar esa ciudad monumental tan maravillosa, que era como efectivamente liquidar Occidente, los nazis respetaron la ciudad, no así Londres, que ustedes saben lo que fue. Aún así, cuando cae París en el 44... A Londres nunca la tomaron, Nunca la tomaron, ¿no? Porque la resistencia fue brutal, pero aún así en el 44 saben que estuvo la orden famosa de Hitler de quemar París, ¿no? Y que su lugarteniente en París no la ejecutó, por suerte. Dentro de París, durante la ocupación, se desarrolló una vida absolutamente esquizofrénica, Sí, señora. de una cultura que fue un bastión de resistencia. Nunca hubo tantos cines, nunca hubo tantos music halls. También es cierto que la gente, por ejemplo, iba al cine por la calefacción, porque había racionamiento de todo y no había carbón. También es cierto que las películas que veían debían pasar la censura nazi y no se veía cualquier cosa, se veía un cine muy controlado. Pero había tertulias literales, culturales. Es la época de Piaf, de Edith Piaf. Entonces, en medio del miedo, del horror,
del racionamiento, del hambre, del frío, de esa incertidumbre brutal que es la madre siempre de la angustia, de no saber si en cualquier momento no le pateaban a uno la puerta, entraba un comando nazi y se lo llevaban, lo deportaban. No solo los judíos, también alguien que pudiera tener algo que a los nazis les interesara, como era muy frecuente. Saben que, por ejemplo, Goering, que era un gran amante del arte, tenía como costumbre ingresar a las casas parisinas y elegía las obras de arte que después mandaba a robar. Muchas veces se quedaban con esas casas. No pudieron robar más porque los franceses en el 38 tuvieron esa lucidez de vaciar prácticamente el Louvre y esconder las obras de arte del museo, todas las que pudieron, en los sótanos de muchos de los castillos del Loire. Y en minas de sal. Imaginen ustedes un Rembrandt, un Vermeer metido en esas condiciones. Muchos se perdieron, muchos seguramente se van a encontrar con el tiempo y otros fueron rescatados. Los animo a buscar información sobre eso porque es maravilloso. Las historias de heroísmo, las historias de abnegación son fantásticas. En medio de esa París hubo una gran resistencia ciudadana, personas que combatían como podían. Algunos uniéndose a la resistencia activa, los que llamaban los maquis se escribe, ¿no? Que eran guerrilleros, que eran los que boicoteaban vías y otros con resistencia pasiva, aguantando. Pero también hubo colaboracionismo. Es decir, personas que colaboraron abiertamente, delatando en muchos casos a sus vecinos, a sus amigos, a personas con las que habían compartido quizá una cena la noche anterior, muchas veces hasta para quedarse con esa casa o esas propiedades. Y hubo otros colaboracionistas, quizá por miedo. Digo esto porque cuando uno mira con la perspectiva del tiempo, y sobre todo uno no ha estado en ese lugar, hay que ser un poco cuidadoso con el juicio, ¿no? Uno tiende enseguida a apuntar con el dedo y hay que estar en cada situación. Pero quiero decir, esa Francia que se había dividido en el gobierno de Vichy hacia el sur, la Francia liberada, y esa Francia ocupada que incluía París, de todas maneras fue una Francia resistente. Y yo, que soy bisnieta de franceses además, y que me parece que como los uruguayos tengo una matriz francófila, porque basta con ir por 18 de julio y mirar también los techos de pizarra y sentir que, sobre todo la influencia de Pepe Valle, ¿no? De José Valle Ordóñez, somos un país con una matriz francófila. Sentía también, además de la fascinación por Susana Soca y por esa París, una necesidad quizá de un pequeño homenaje, de agradecimiento a esos resistentes. Y también eso está en esa novela. Esa gente que en algunos casos dio la vida, esa gente que sobrevivió comprando en el mercado negro, caminando muchas cuadras o quedándose a dormir bajo un puente cuando sonaba el toque de queda, que sonaba todos los días a horas distintas y con la hora alemana, no francesa, una locura, ¿no? Eso es el terror, el no saber cuándo van a pasar las cosas ni cómo. Yo creo que cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de libertad, dos valores de los que tenemos que hablar, que no tenemos que dar por hechos, cuidar, también hay en esos resistentes de París y de Londres y de tantas ciudades europeas, gente que trabajó para que hoy nosotros estuviéramos aquí libres. O sea que hay también un poquitito, un pequeñísimo homenaje a esa gente. La primera vez que pisé París lloré. Imagine usted lo que significó para un muchachito venido de un barrio pobre de Montevideo. Trabajaba desde que tenía memoria y solo me permitía un descanso a partir del mediodía del domingo. La mayor parte del tiempo dormía. Si me quedaba alguna fuerza iba a la Rambla Sur a ver llegar los barcos. Adoraba el aire del mar, del río. Usted sabe, nos gusta llamarle mar al Río de la Plata. Mucho más si es para pelear a un argentino. Bromas de hermanos, no se ofenda. Así arranca el capítulo 15, Notre Dame de París, fechado justamente en París en el año 1933. Y a propósito, ya estamos sobre el final y quiero hacerle una última pregunta. Está aludida algunos capítulos antes Susana. Tenemos un ejemplar además de Rara Avis que vamos a sortear en un ratito. Susana era una mujer exquisita. Yo la admiraba en secreto. Más que admirarla, la adoraba. Era mayor que yo y estaba a una distancia social que jamás me hubiera permitido insinuárselo. No porque ella me lo hiciera notar, era de una elegancia espiritual como jamás he vuelto a ver. Una humillación así
no cabía en su comportamiento. Junto a ella aprendí que los verdaderos finos, es decir, no los que se hacen a fuerza de apellido y dinero, sino que son finos por naturaleza. Tratan con sumo respeto a todas las personas, en especial a quienes están a su servicio. La gente fina, en serio, no necesita marcar la brecha, al contrario, hace lo posible para que no se note y considera de una ordinariez imperdonable cualquier ostentación, cualquier exceso. Le digo esto porque, como le conté antes, Susana era una mestiza social. Su cuna fue de oro, aunque no de oro puro. Había una disparidad notoria en el origen de sus dos familias y alguien me dijo que ese era uno de sus problemas. Ser el producto de una cruza. Algo por el estilo, una pavada de esas que ciertas personas comentaban por detrás, aunque jamás a ella. No, señor, ¿qué va? A ella la adulaban y es uno de los puntos que más me indignan cuando recuerdo. Algunos la buscaban por su dinero, era demasiado generosa. Y ven ustedes cómo continúa respondiendo la pregunta el personaje que es el que está hablando. Pituca. No, ya le he dicho que no. La pituquería es la ordinariez con apellido o dinero. Ella era una aristócrata en el sentido más completo, porque su aristocracia era de alma. Murió hace más de 30 años y todavía la siento cerca. Aquello fue una injusticia tremenda, aquello y todo lo demás. Pero vamos paso a paso. ¿Quiere que le cuente? Sí, yo quiero. Está en la página 82 y si no se lo ganan, pase recién por una librería en la esquina y está también. Bueno, estoy besando el final, estamos besando el final. A propósito de el lugar inalcanzable, que se vuelve simbólico desde muchas perspectivas, sí, claro, ¿no? Claro. Porque todos tenemos un lugar inalcanzable. Me gustaría preguntarte, esta es una pregunta que a mí no me gusta hacer y sin embargo siempre la hago, y es esta. ¿Quiénes pensás vos que son los naturales lectores cantados de esta novela? Siempre en la editorial nos dicen, cuando nos hacen esta pregunta, no me digas para todo público. Claro, porque justamente... Porque no es cierto, además, nada es para todo público. Y uno piensa... O como siempre digo, tonteando, ¿no? Para todo público no, me alcanza como que me compren 2 pequeñas ciudades de China. Claro, esa casa. No, pero ya está, ¿no? Te hiciste millonario, ¿no? Te compraron 72 millones. No, pero en realidad yo trabajo pensando en un lector hipotético. A eso me refiero. No trabajo, digamos, pensando en la nada, ni tampoco pensando en que me vaya a gustar a mí. Y en este caso, el lugar inalcanzable, en realidad, y ahora voy a responder exactamente la pregunta de Alejandro, pero el lugar inalcanzable es la verdad. Porque el concepto fuerza de esta novela es que nosotros construimos relatos de los hechos, incluso de los hechos de nuestra propia vida, que a veces creemos recordar de manera fidedigna y están siempre filtrados por la memoria y uno recuerda lo que puede. Y sobre esos relatos funcionamos, operamos y ahí anda nuestra vida, como si fuera sobre la verdad. Pero a la verdad creo yo que nunca se llega. Ese es el lugar inalcanzable. Entonces, cuando yo escribía yo pensaba eso. Este libro, el lector al que a mí me gustaría que llegara es al lector que se quiere preguntar sobre qué relatos ha construido su vida, sobre qué padres, cuáles son sus padres, cuáles son sus miedos, cuáles son sus recuerdos de infancia, cuáles son sus odios. Y finalmente, desmenuzando ese relato, tratar de llegar no a la verdad, pero a lo más cercano posible. Ese es el punto de esta novela, esa es la invitación al lector. El lector que esté cómodo con su vida, que seguramente hay personas que están cómodas y contentas con la vida que has llevado y con las personas que son, van a encontrar totalmente inútil esta novela, porque me van a decir, pues si yo sé quién soy, exactamente, sé lo que me pasó, me gusta como soy. Yo conozco por lo menos una persona que está muy contenta con su vida y está bien porque vive muy feliz, pero a mí me encantaría incomodarla un poquito y sacarle esa plataforma sobre la que vive y decirle, ay, ¿y estás tan seguro de que las cosas fueron así? Viejo, traje el último de Claudia Mengual, sacá esa mina que incomoda. Exactamente, esa pesada que me va a hacer pensar. Entonces, bueno, ese es el lector y ese es el lector además
al que le pido que por favor me escriba. Eso para mí es realmente el premio. Bueno, te vamos a escribir. Muchas gracias, Gracias. Claudia.